Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Todos aquellos grupos, ministerios, congregaciones, iglesias y diferentes comunidades de fe donde se está predicando tu palabra, esta palabra que viene directamente de tu trono, Señor. Esta palabra que no es adulterada, esta palabra que no es acomodada a los intereses de nadie, sino que es directamente de tu corazón al corazón de quienes te buscan en este día. Por eso bendecimos cada ministerio, cada hombre y mujer que está proclamando tu verdad. Te pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo los ayude, les permita fluir con poder, con libertad, en la expresión, en la enseñanza de tu palabra, y que todos aquellos que la reciban a lo largo y ancho de nuestra nación puedan ser edificados, puedan ser bendecidos, pero también puedan ser exhortados por tu palabra, para que todos juntos podamos ser una nación que te ama, que te bendice, que te honra, que te busca, Señor. Gracias por nuestra nación, bendecimos a nuestro México en el nombre de Cristo Jesús y te damos muchas gracias por hacer de México una nación de gente que te ama, que te busca y que te entiende. Amén, amén. Muy bien, pues gracias a nuestro Dios, nuevamente bienvenidos todos, bienvenidas todas. Vamos a alabar a nuestro Dios y ahora queremos hacerlo como habitualmente lo hacemos, con unos párrafos de la Escritura. La Escritura nos dice así:
Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Brame el mar y todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Brame el mar y todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Brame el mar y todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Brame el mar con todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Aclamad a Dios porque Él es bueno, su misericordia siempre sé. Aclamad a Dios porque Él es bueno, su misericordia por siempre durará. Y todo árbol que está en el bosque goce de gozo delante del Señor. Y todo árbol que está en el bosque goce de gozo delante del Señor. Aclamad a Dios porque Él es bueno, su misericordia por siempre durará. Aclamad a Dios porque Él es bueno, su misericordia por siempre durará. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos con tu alabanza. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos con tu alabanza. Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Brame el mar y todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Brame el mar con todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos con tu alabanza. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos con tu alabanza. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. Aclamad a Dios porque Él es bueno, su misericordia por siempre durará. Aclamad a Dios porque
Gracias, Padre. Alguna vez, Señor, yo vine buscando tu amor. Alguna vez, Jesús, yo vine buscando tu luz. Tú me dijiste, ven a mí, si cansado estás, lleva mi yugo y muy pronto tú comprenderás. No te alejes de mí, que conmigo seguro estarás. Alguna vez, Señor, yo vine buscando tu amor. Alguna vez, Jesús, yo vine buscando tu luz. Tú me dijiste, ven a mí, si cansado estás, lleva mi yugo y muy pronto tú comprenderás. No te alejes de mí, que conmigo en el reino estarás. Oh, sí. No te alejes de mí, que conmigo en el reino estarás. Alguna vez, Señor, yo vine buscando tu paz. Alguna vez, quizás, cargado de afán y ansiedad, tú me dijiste, ven a mí, si cansado estás, lleva mi yugo y muy pronto tú comprenderás. No te alejes de mí, que conmigo seguro estarás. Oh, sí. No te alejes de mí, que conmigo en el reino estarás. Puedo ver tu rostro en la luz del amanecer. Puedo oír tus voces en el canto de la lluvia al caer y sentir tu consuelo en el suave atardecer. Y saber que un buen día, frente a frente yo te podré ver. Puedo ver tu rostro en la luz del amanecer.
que un buen día, frente a frente yo te podré ver. Alguna vez, Señor, yo vine buscando tu amor. Alguna vez, Jesús, yo vine buscando tu luz. Tú me dijiste, ven a mí, si cansado estás, lleva mi yugo y muy pronto tú comprenderás. No te alejes de mí, que conmigo seguro estarás. Oh, sí, no te alejes de mí, que conmigo en el reino estarás. Puedo ver tu rostro en la luz del amanecer. Puedo oír tus voces en el canto de la lluvia al caer y sentir tu consuelo en el suave atardecer. Y saber que un buen día, frente a frente yo te podré ver. Puedo ver tu rostro en la luz del amanecer. Puedo oír tus voces en el canto de la lluvia al caer y sentir tu consuelo en el suave atardecer. Y saber que un buen día, frente a frente yo te podré ver. Alguna vez, Señor, yo vine buscando tu amor. Alguna vez, Jesús, yo vine buscando tu luz. Tú me dijiste, ven a mí, si cansado estás, lleva mi yugo y muy pronto tú comprenderás. No te alejes de mí, que conmigo seguro estarás. Oh, sí, no te alejes de mí, que conmigo en el reino estarás. No te alejes de mí, que conmigo seguro estarás. No te alejes de mí, que conmigo en el reino estarás. En el reino estarás. Gracias, Padre. Te amamos, mi Dios, te bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias. Gracias porque podemos venir delante de ti, Señor, y abrir nuestro corazón. Y volcar delante de ti, Señor, todas aquellas cosas en donde necesitamos que tú participes, que tú intervengas. También, Señor, podemos adorarte y bendecirte y exaltarte, Señor, entendiendo siempre que tú estás con nosotros, que nos amas, que nos bendices, que nos guardas.
y que contamos, Señor, con esas promesas hermosas que tenemos en Cristo Jesús. Muchas gracias por todo esto, Padre. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Muy bien, pues vamos a continuar en esta ocasión. Nuestro mensaje se llama Los apodos de Jesús. Y bueno, bien sabemos que Jesucristo no tenía apodos, aunque algunas personas sí le querían decir que era un comilón, que era un bebedor, que estaba, que incluso no tenía ninguna sabiduría, aquel hombre que lo invitó a cenar y que decía, ¡ay, si este realmente fuera profeta! O sea, estaba criticándolo porque dejaba que aquella mujer pecadora se acercara y lo ungiera. Pero algunas personas pues sí quisieron, bueno, incluso los fariseos decían que él tenía un demonio. Pero bueno, no se trata de qué manera llamaron a Jesús, sino la manera como Jesús llamó específicamente a algunos de sus discípulos. De eso se trata, los apodos de Jesús. En todo círculo familiar o de nuestras amistades, es muy común que existan personas que por sus características o su conducta sean conocidos con un sobrenombre o conocidas con un sobrenombre, y también es común que exista alguien que es dado a poner los sobrenombres. Nunca faltan el flaco, la flaquis, el gordo, la gordis, el negro, la more, el chino, la china, pero también en cualquier ámbito social o laboral, escolar, político o deportivo, también los hay. En el fútbol, por ejemplo, hay un locutor al que le llaman el perro, a un jugador le llaman el Chucky, a un entrenador le dicen el Tata, y cuando yo era niño había un luchador al que le decían el Cavernario y un boxeador al que llamaban el Ratón. Entre los delincuentes también hay apodos, y no por familiaridad, sino habitualmente para no exponer su verdadera identidad. Están por ahí uno que tiene un nombre de un mes, el Mayo, hay otro que tiene nombre de muñeca, la Barbie, hay otro que no sé a qué compararle, que se llama el Chapo. También cuando yo era niño era famoso uno al que le decían el Tigre. Entre los compañeros de escuela también se encuentran muchos apodos, algunos muy crueles, sobre todo cuando se basan en alguna característica diferente o discapacidad de un compañero o compañera, siendo uno de los más frecuentes el de él o la cuatro ojos, como ustedes podrán comprender. De momento, recuerdo a un compañero de la secundaria al que le decían el Sinaloa, y no por las recientes noticias de Topilejo, sino porque tenía un bracito más corto que el otro. No sé si a la fecha sea delito poner un apodo o si ya se clasifique como bullying, pero en la Escritura también encontramos unos sobrenombres que Jesús mismo impuso sobre unos de sus discípulos. Vamos a asomarnos a la Escritura, al capítulo 3 de la versión del Evangelio escrita por Marcos. Ahí, a partir del párrafo 1, la Escritura nos dice lo siguiente: Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Acuérdense que la ley de los judíos era muy estricta y prohibía cualquier tipo de actividad dentro, cualquier tipo de trabajo en lo que era el sábado, el día de guardar, el día de reposo. Entonces Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? Pero ellos no quisieron contestarle. Perdón, repito, me faltó leer. ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? O sea, el contraste, hacer el bien o el mal,
salvar la vida o destruirla. Eso fue lo que les planteó Jesús a esos detractores. Pero ellos no quisieron contestarle. Verso 5, Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Yo sé que estamos hablando de este evento en el templo, en la sinagoga, pero es importante que aprendamos de cada cosa de lo que nos dice la Escritura. Y aquí la Escritura nos está mostrando cómo Jesús, por un lado, está enojado con esos que lo están tratando de acusar, que lo están tratando de inculpar ante los religiosos, pero también está triste por la dureza del corazón de los que están ahí. Y uno podría pensar, bueno, si están en el templo, en la sinagoga, en algún lugar donde se está mencionando o refiriendo o predicando la palabra de Dios, pues entonces será gente que tenga un corazón sensible. Pues no. Cantidad de lugares están llenos de gente con corazones duros, que a pesar de que viene la palabra de Dios a su vida, no la reciben con humildad, no la reciben con un anhelo de ser alimentados o aún corregidos por el Dios vivo, sino que muchas veces ese corazón duro solamente juzga, solamente critica aquello que se está escuchando, se critica al que predica, se critica al que cantó las alabanzas, se critica a los que están guardando el orden del lugar, se critica a todo mundo si alguien vino de una manera vestido o si vino de otra manera. Es increíble, en los lugares donde supuestamente la gente viene a buscar a Dios, ahí hay dureza en el corazón. Qué importante que pongamos atención a todo lo que la Escritura nos enseña. Sigo leyendo. Dice, entonces le dijo al hombre, aquel hombre que tenía una mano deforme, y le pidió Jesús que se parara ahí frente a todo mundo. Y entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre le extendió. Esa mano que él tenía deforme. O sea, aquí no nos da detalle de qué manera estaba deforme. Simplemente dice que era una mano deforme y que cuando obedeció al Señor Jesucristo y extendió su mano, dice, y la mano quedó restaurada cuando el hombre la extendió. Este es un milagro que podríamos considerar sin gran publicidad, sin gran espectáculo de por medio. Aun y cuando había gente alrededor de ellos. No es un espectáculo, no es un milagro espectacular, es un milagro de momento, al punto de la necesidad. Y vemos cómo el obedecer la voz del Señor hizo el milagro y el hombre fue restaurado, su mano restaurada. Qué importante atender lo que el Señor nos enseña paso a paso, renglón por renglón. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que hagamos tal o cual cosa y por no hacerlo nos perdemos la experiencia de ver en nuestra vida manifestada la gloria del Señor? Estamos aprendiendo. Qué bueno que estamos juntos aprendiendo de nuestro Dios. Continúo leyendo. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Verso 6, los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Y aquí lo podemos ver de una manera muy clara. Ante la gloria de Dios hay quienes desean matar al mensajero. Ante la gloria del Dios vivo hay quienes desean aniquilar a quienes predican las buenas nuevas, a quienes traen, a quienes hacen venir, a los que facilitan la gloria de Dios sobre la vida de las personas, aún en necesidad. Y eso es un motivo para quererlos destruir, para quererlos desaparecer. Y no solamente en el tiempo de Jesús, aún en nuestros días existen
y están por ahí, aún en medio de los grupos, sean pequeños o sean grandes, donde se reúne la gente para oír la palabra. Multitudes siguen a Jesús, es el título que nos da esta versión de Marcos sobre estos párrafos que siguen. Dice: Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes. Amados, esto es algo que nos está faltando en nuestro tiempo, a la iglesia del Señor. Nos está faltando esa manifestación gloriosa, porque no solamente se trata de aquellas cosas personales, particulares que Dios hace, esas maravillas que Dios hace, sino aquellas que son manifestaciones sobrenaturales. Algunos dicen que los milagros ya no son para estos días, que esos milagros fueron hechos por el Señor, por el Espíritu de Dios, para atraer a las multitudes. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cuánta gente hay ahora en comparación con aquel tiempo? Hoy hay muchísima más gente. Entonces, ¿será necesario que la manifestación de la gloria de Dios sea conocida por todo el mundo? Claro que sí. Y si nosotros somos gente dócil, gente obediente, gente santa, que podamos ser instrumentos útiles en las manos del Señor, Dios va a hacer milagros a través de nuestra vida, a través de la vida de los demás hermanos de comunidades de fe. Yo sé, Dios es fiel, Dios no cambia. Su poder no ha disminuido, al contrario. Pero entonces estemos atentos, porque Dios quiere usar nuestra vida para manifestar su gloria a todo este mundo que nos rodea. Entonces dice, sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos se empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Recuerden, amigos, queridos amigos y hermanos, amigas, recuerden, estamos hablando de los apodos de Jesús. Este antecedente o este preámbulo a aquello que vamos a señalar de manera más directa en unos momentos, es para que nos demos cuenta en qué ambiente se movía el Señor Jesucristo. Ese es el ambiente que Dios quiere en el que nos movamos nosotros, la iglesia de Cristo. Que podamos nosotros ser esos embajadores del reino de los cielos para predicar a este mundo el arrepentimiento y, como dice la carta a los Corintios, reconcíliate con Dios. Qué importante es que nosotros veamos este medio en donde se estaba desenvolviendo Jesús y aquellos a quienes Jesús llamó. Entonces, dice aquí, todos se acercaban para poder tocarlo, y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban, ¡tú eres el Hijo de Dios! Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que le acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles, sus enviados. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos, dice Marcos, son los 12 que escogió. Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quien Jesús apodó los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Entonces, empecemos por Pedro, en el capítulo 1 de la versión del Evangelio escrita por Juan,
a partir del verso 40, leemos lo siguiente. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan el Bautista, dijo acerca de Jesús, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, ¿qué significa Cristo? Luego, Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Cefas, de la palabra griega Kefas, que significa la roca. Pedro, ¿qué significa piedra? Este apodo lo podemos ligar con la declaración que hizo Pedro tiempo después, cuando Jesús les preguntó a sus discípulos sobre quién decía la gente que él era. Vamos a ver en Mateo capítulo 16, en el párrafo 13. La escritura nos dice así. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos. Dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, y nos podemos aquí dar cuenta de que fue el primero que respondió. Si hubiera respondido algún otro, pues estaría ahí escrito. Y entonces Andrés, y entonces Bartolomé, y entonces cualquier otro. Pero fue Simón, Pedro, el que respondió en primera instancia y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste a ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. El poder de la muerte no la conquistará. ¿A quién? ¿A la roca? No, a la iglesia. La iglesia. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, ese es el fundamento de la iglesia de Cristo. Y entonces dice, y te daré las llaves, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Te daré las llaves del reino del cielo y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido y lo que permitas será permitido en el cielo. Luego, volvamos a Marcos 3. Hablamos de Pedro un momento. Volvemos a Marcos 3, pero ahora en la versión Reina Valera contemporánea. Dice el verso 17, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Ese calificativo Boanerges lo omite la versión la versión Nueva Traducción Viviente, solo pone hijos del trueno. Entonces, Boanerges, ¿qué significa? Boanerges significa precisamente hijos del trueno. Pero Boanerges es un calificativo también de origen caldeo, según nos dice el diccionario Strong's, que es de origen caldeo, que significa hijos de conmoción. También se traduce como hijos del trueno. Entonces, por un lado, hijos del trueno, por otro lado, hijos de conmoción. ¿Conmoción qué es? Bueno, no estamos aquí hablando en términos médicos, no es una conmoción cerebral, no. Estamos hablando de un disturbio, de una situación de desorden, de bulla, en fin, ¿no? Hijos de conmoción, dice aquí. Entonces, también, y trueno, si vamos a la palabra de donde proviene la palabra trueno, también significa rugido. Bueno,
Entonces, ahora nuevamente en la traducción viviente. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno. Entonces, aquí tenemos nosotros estos sobrenombres o apodos que puso Jesús. A Simón le puso Cefas, la roca, piedra. A estos dos, Santiago y Juan, les llama Boanerges o hijos del trueno. ¿Por qué llamaría así Jesús a Santiago y a Juan? ¿Por qué los llamaría Boanerges? Algunos comentarios señalan que sería por el carácter fuerte que tenían estos. ¿Se acuerdan que dijimos hijos de conmoción? Otros que serían poderosos predicadores del evangelio, como un trueno, ¿no? Así poderoso, como la voz de Dios. Ahora, Lucas nos da una idea bastante clara al respecto. Vamos a ver Lucas en el capítulo 9. Verso 51. La escritura nos dice esto. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pues era lógico, venía con un montón de gente, pues necesitaban algo de logística, podríamos llamar así, para preparar el lugar para donde ellos iban a estar, iban a permanecer. Pero, un triste pero, los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Y se acuerdan, conforme lo que nos enseña el capítulo 4 del mismo evangelio, del evangelio de San Juan, nos enseña que los samaritanos y los judíos tenían una diferencia religiosa. Los samaritanos decían que se debía de adorar ahí donde ellos estaban y evidentemente los otros decían que no, que era en Jerusalén a donde había que adorar. Había un conflicto religioso. Entonces dice, pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Una aldea de Samaria. Cuando Santiago y Juan vieron esto, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? O sea, ¿cuándo el Señor Jesucristo nos ha enseñado a destruir a la gente inconversa? ¿Cuándo? Ha sido la orden de Dios, vayan y destrúyanlo. Ciertamente en el Antiguo Testamento hay una cantidad de cosas tremendas. Pues porque no había esa oportunidad, un encono de Dios contra la gente que no recibía su palabra, gente que iba en contra del pueblo escogido por Él, un pueblo al que Dios mismo amó y seleccionó como pueblo santo, aunque el pueblo santo muchas veces se rebeló en contra de Dios. Pero el Antiguo Testamento sí tiene muchas masacres y muchas cosas. El Nuevo también las tiene. Por ejemplo, cuando Herodes trató de matar a Jesucristo y mandó matar a todos los niñitos menores de 2 años que habían nacido en la región. Entonces, hay muchas cosas que podemos nosotros ver en la Escritura al respecto, pero nunca ha sido la voluntad del Señor que nosotros, sus hijos, sus hijas, actuemos de una manera bélica en contra de la gente. No es así. Y no estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando del Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Ahora, continuamos aquí. Dice, hagamos que el fuego baje del cielo para que los consuma. Y entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Ahora, estos mismos párrafos en la versión Reina Valera contemporánea, incluyen algo más en estos 2 párrafos. Lucas 9, verso 55 de aquella versión, dice, pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo,
ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿A quiénes les dijo? A Santiago y a Juan, sus discípulos. Aquellos que habían sido enviados a preparar el lugar para que llegara Jesús. A esos discípulos que andaban con Jesús, seleccionados por Jesús de entre muchos otros, esos son los que querían destruir el pueblo. Querían ahí que pasara un Sodoma y Gomorra, algo así, querían que sucediera. Dice, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Sí? ¿Saben de qué espíritu eran? Boanerges, hijos del trueno. Estaban actuando conforme a su naturaleza. Estaban actuando conforme a su propio nombre, como les puso el Señor. Ustedes son hijos del trueno. Esto se manifestó tiempo después de que les llamara de esa manera. Y entonces dice el verso 55, dice, ustedes no saben. Y el verso 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea. O sea, qué importante darnos cuenta de que ese sobrenombre tenía un motivo de por qué. Y en el caso de Pedro también tenía un motivo de por qué tú eres la roca. ¿Por qué? Porque Pedro iba a recibir del Dios vivo la revelación de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, la roca. Qué importante es que entender que estos sobrenombres que puso a estos tres discípulos, eran como una razón de fondo, una razón válida para hacerlo. No nada más le dijo el chino o el gordo. Había una razón válida en este sobrenombre. Así que estos Boanerges querían destruir la aldea y Jesús lo sabía desde que los llamó a seguirle. En Mateo capítulo 20 tenemos otra mención sobre estos Boanerges. Mateo capítulo 20, verso 20, dice, entonces la madre de Santiago y Juan, aquellos Boanerges, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús amablemente. ¿Cuál es tu petición? La mujer contestó, te pido por favor que permitas en tu reino que mis dos hijos, le faltó decir, mis dos hijos boanergitos, se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha. ¿Recuerdan que decían hijos de conmoción? ¿Se acuerdan que decía la definición? Bueno, que se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No quiero nada más que tus hijos. Te voy a pedir un favor, que mis hijitos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda en lugar de honor. Jesús les respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Recuerden que Jesús iba a ser entregado, iba a ser herido, iba a ser menospreciado, iba a ser asesinado. Dice, ¿pueden beber la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Y ellos contestaron, bueno, les añade el Señor, ellos responden de inmediato, claro que sí, los hijos del trueno, claro que sí sabemos, contestaron ellos, podemos, por supuesto, no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, ¿qué pasó? Se indignaron. Pues sí, si son una comunidad de fe, si son un grupo de servicio,
al Mesías, al Cristo, al Hijo del Dios viviente. No hay esa lucha por el poder que hay en el mundo. Y por eso, hijos de conmoción. ¿Por qué? Pues porque llegaron, en este caso fue la mamá la que hizo esa petición, pero igual y los hijos le podían haber dicho, oye, mamita, por favor, no pidas eso. Pero no, o sea, se dejaron llevar por esa iniciativa. ¿Y qué fue lo que pasó con los demás discípulos? Dice, se indignaron. Claro, hubo conmoción entre los demás discípulos por esta petición. Recordemos que estos dos fueron llamados por Jesús hijos de conmoción. Y ahí fue donde se cumplió este punto. Ahora, ¿qué podemos nosotros concluir de estos apodos de Jesús? ¿Con quiénes nos identificamos? ¿Somos como Pedro, aquellos que reciben la revelación del Dios vivo? ¿Aquellos que no lo reciben de carne ni de sangre, que no lo reciben de ningún hombre ni de nadie más, sino que Dios mismo se revela a tu corazón? Una palabra directa del Dios vivo, como dijo Jesús, que sucedió con Pedro. Aquellos a quienes el Señor nos puede presumir por recibir una revelación directa del Dios vivo, o somos como Él algunas veces, como Pedro, algunas veces impetuoso, temeroso y a veces hasta torpe. Por ejemplo, impetuoso y temeroso. Mateo 14, cuando dice el verso 25, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos. A eso de las 3 de la madrugada. A veces nosotros nos dormimos un poco tarde y bueno, pues el Señor también a veces se dormía tarde. A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Ellos iban en la barca, en el lago, y Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, les dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. ¡Guau! No tengan miedo, tengan ánimo. ¿Por qué dejamos que las circunstancias nos arrinconen y nos hagan sentir temerosos? ¿Por qué si somos gente de Dios? ¿Por qué si Dios quiere hablarnos directo a nuestro corazón, a nuestra vida? ¿Por qué dejamos que el enemigo nos arrincone y nos haga entrar en temor? No teman, les dice el Señor. Dice, yo estoy aquí. Y así nos dice el Señor, yo estoy aquí. ¿Tienes una dificultad? ¿Tienes una cosa apremiante? El Señor te dice, hoy yo estoy aquí, no temas. Aleluya. Y entonces dice, si realmente eres tú, dice Pedro, por eso decimos que era impetuoso. Dice, pero Pedro le llamó y dice, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya yo hacia ti caminando sobre el agua. ¿Y qué le dijo el Señor? No, Pedro, pues ¿cómo crees que vas a caminar sobre el agua si el Señor soy yo? No, el Señor le dijo, ándale pues, ven, órale. Así nos dice el Señor. El Señor quiere que nosotros vivamos experiencias sobrenaturales, pero nos anima a hacerlo y nos dice, Señor, ¿tú quieres que haga yo eso? Ándale. Señor, pero es que, ándale, órale. Como diríamos en lenguaje coloquial, no le saques. Sé valiente, así le dijeron a Josué, esfuérzate y sé valiente. Qué importante es que tengamos presente que el Señor está aquí con nosotros. Y entonces dice, si realmente eres tú, ordéname que vaya yo a ti caminando sobre el agua. Sí, dijo Jesús, ven. Entonces Pedro, dice, se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Yo sé que tal vez hemos oído 1000 veces esta escena, este momento de la vida de Pedro y de los demás y del Señor Jesús.
pero es maravilloso esto que nos está diciendo la Escritura. Pedro, venciendo toda su lógica, o sea, nunca se ha acostumbrado que los pescadores caminen sobre el agua. Nunca se ha acostumbrado que el capitán de un barco se baje a medio océano y se vaya a correr, en vez de correr por la pista que hay en la cubierta de hasta arriba, que se baje al mar a correr ahí junto con los delfines o las orcas o cualquier fauna que haya por aquel rumbo. No es algo habitual. Pedro se atrevió. ¿Nosotros nos atrevemos? Por eso decimos que Pedro era impetuoso, pero también temeroso. Vamos a seguir leyendo. Y dice, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero, cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Por qué? Y ya lo hemos oído y tal vez también se ha repetido muchas veces porque son pasajes selectos de la Escritura sobre los cuales se hacen muchos mensajes. A lo mejor ya lo hemos oído esto cuando vio sus circunstancias. Él se bajó en fe, caminó sobre el agua, no sé cuántos pasos, caminó sobre el agua. Pero cuando percibió las circunstancias a su alrededor, que eran, como dice aquí, él vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Claro. Cuando ponemos la mirada en las circunstancias, nos empezamos a hundir. Nuestra fe se hace chiquita. Vemos las circunstancias enormes, abrumadoras. Y entonces nuestra fe, ¿por qué ponemos los ojos en las circunstancias? No, pero es que hay que ser conscientes de las circunstancias. Una cosa es que seas consciente y otra cosa que te dejes amedrentar por las circunstancias. No debemos dejarnos amedrentar por las circunstancias. Ciertamente hay circunstancias muy desfavorables. Hay circunstancias verdaderamente adversas. Pero aún en medio de la adversidad, dice el Señor, yo estoy aquí, en medio de esa adversidad. No pongas tus ojos en las circunstancias. No pongas tus ojos en el escenario. Pon tus ojos en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que le dijo a Pedro, ven. Y Pedro estaba obedeciendo y estaba yendo, pero de repente se dio cuenta de las cosas a su alrededor y entonces se comenzó a hundir. Y dice, aterrorizado, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato. ¡Sálvame, Señor! De inmediato. ¡Sálvame, Señor! De inmediato. Gloria a su nombre. Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Porque no se trata, porque a lo mejor dice Pedro, no es que no dudé de ti, pero ve que olotas. Y así nos pasa. No dudamos del Señor, pero al ver las circunstancias, estamos dudando del Señor. Claro que sí. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Ahí nomás. No te pongas a ver las circunstancias. Es que me dijeron, es que salió en la tele, es que dijeron, y es que por aquí, y es que salió un video, y es que dijeron, y es que ya se va a acabar el mundo, y es que hay que no. Por Dios, que se va a acabar el mundo, claro que se va a acabar, pero no tenemos por qué vivir en angustia de que se va a acabar si es una promesa de Dios. Claro que se va a acabar, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿en dónde podemos establecernos? ¿De dónde podemos afianzarnos? De su palabra. Porque ciertamente el cielo y la tierra van a pasar. Ahora, no tenemos por qué vivir en temor. Claro que se va a acabar el mundo, claro que sí. Y bueno, hay algunos que piensan que va a ser muy pronto.
pero pues bueno, vivamos cada día ocupándonos de ser quienes Dios quiere que seamos. No por estar diciendo y alarmarse, es que ya se va a acabar el mundo, dejas de hacer lo que Dios quiere que hagas y te conviertes en un bulto inútil para su obra. Y no se trata de eso. De lo que se trata es de permanecer útiles a la obra del Señor. Entonces, dice, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿A quién? ¿A Pedro? No, al Señor Jesús. Lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Ahora, ¿por qué decimos que Pedro también era torpe? Bueno, Juan capítulo 21 nos da un relato. Dice, más tarde, verso 1, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Esto es, ya Jesús resucitado. Ya se había presentado ante ellos en aquel lugar donde estaban encerrados por miedo a los judíos. Ya se había presentado a él, y esto es en otro momento. Ellos habían salido, habían decidido ir a pescar y venían estaban en eso, según dice una de las versiones, como a 100 metros de la orilla. Y entonces dice, se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón, fíjense quiénes estaban. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, pero ese apodo no se lo puso Jesús. Sus cuates lo apodaban el gemelo. Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo también estaban ahí, y otros 2 discípulos. Y Simón, Pedro, dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Aquí hay otra enseñanza también. A veces el Señor nos llama para que le sirvamos y nosotros queremos seguir haciendo lo que hacíamos antes. Y ya no digamos como una ocupación laboral, sino el Señor nos llamó a vivir en sus términos. Y a veces por las circunstancias, por lo que pasó, de repente queremos regresar a vivir en los términos anteriores, en donde el pecado tenía señorío sobre nosotros. Aquí no dice que los discípulos estaban en la barca y se fueron a fueron a pescar. Tal vez en la costa, a lo mejor digo, va a pescar, pero ahí esto es otra cosa. Se fueron a pescar, no estaban haciendo nada malo, pero igual en nuestra vida podemos nosotros entender que esto puede significar también para nosotros que no regresemos a nuestra antigua vida. Si hay una dificultad, por terrible que sea, pues en el caso de ellos, pues habían matado a su maestro, que no regresemos a aquella vida hueca que teníamos antes de conocer al Señor. Sigamos hacia adelante, tengamos fe, la fe que Dios quiere que desarrollemos. Bueno, entonces dice aquí que estaban todos ellos. Natanael, hijos de Zebedeo y otros discípulos. Dice, Simón Pedro, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció, ya vimos que lo veían en la playa, y les preguntó, y dijeron que no habían pescado nada. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo a Pedro, Juan, el hijo del trueno, el hijo de el Boanerges, le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. ¿Y quién se pone su ropa para tirarse al agua? Dice, a ver, me voy a echar un clavado. Ok, a ver, pásame mi chamarra. No, por eso decíamos que algunas veces actuaba con torpeza. Pero finalmente Pedro, la roca, luego de recibir la oportunidad de enmendar su compromiso con el Señor, porque lo había negado en el patio
de la casa del sumo sacerdote, lo había negado 3 veces, tal y como el Señor le había dicho que iba a hacer. Dice, luego de haberlo negado, caminaba con Jesús y se dio cuenta de que Juan le seguía. O sea, ya había pasado el tiempo de la reconciliación. Pedro, ¿me ama? Sí, va. Bueno. Entonces se da cuenta Pedro la roca, se da cuenta de que lo sigue un Boanerges. Y entonces le dice Pedro, verso 21, capítulo 21, verso 20 de Juan, dice, Pedro se dio cuenta, estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Y entonces Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? En lenguaje coloquial, versión coloquial, ¿qué onda con este? ¿Qué onda con este Boanerges? Y entonces, ¿qué le respondió Jesús? Ay, mi querido Simón, déjame explicarte. ¿Qué le dijo el Señor? Dice, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué te importa, en otras palabras? Con todo y ese temperamento impetuoso, arriesgado, no sé, todo lo que podamos pensar de Pedro y que es a través de las Escrituras, le dijo el Señor, ¿a ti qué te importa? Entonces dice, en cuanto a ti, sígueme. O sea, no te metas en rollos, ¿a ti qué te importa? El asunto es personal con Dios y eso es importante que lo entendamos. El asunto es personal con Dios. A veces nosotros queremos comparar nuestra vida en Cristo con la de otros. Y si otro ya tiene tal o cual cargo en la comunidad de fe, pues nosotros también lo queremos. O si alguien ya lee la palabra, nosotros también la queremos leer. En fin, siempre andamos buscando algo que nos haga destacar entre los demás. Pero el asunto con el Señor es, ¿sabes qué? Tranquilo, tú sígueme, tú no te preocupes de qué pasa con los demás, tú sígueme. Eso es lo que dice el Señor a cada uno de nosotros en esta tarde. Y entonces dice, así que entre la comunidad, verso 23, de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Solamente dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo venga, hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ese discípulo, y señala, es el que escribe estas cosas, ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. Ese discípulo es Juan, es el que está relatando este hecho, es Boanerges, uno de los Boanerges. Y entonces, pero curiosamente, en el libro, por lo pronto Juan recibió directamente del Señor, años después, el libro de la revelación de los eventos de los últimos tiempos, no para que él se quedara hasta los últimos tiempos, porque finalmente Juan murió igual que cualquier ser humano, pero él recibió del Señor la revelación. Fue este Boanerges, este hijo del trueno, el que recibió la revelación poderosa de los últimos días y que tenemos oportunidad de considerar a través de la lectura y la meditación del libro de Apocalipsis. Y entonces, curiosamente, el libro de Apocalipsis mismo, en el capítulo 21, al final, verso 14, encontramos que el nombre de estos discípulos de Jesús se encuentran sobre los cimientos de la ciudad celestial. Importantes, los 12, aunque solo algunos les puso sobrenombre el Señor, importantes los 12. Apocalipsis verso 21, párrafo 14, dice así: la muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, sobre 12 rocas, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo, nuestro Señor. Entonces,
¿Somos la roca o somos Boanerges? ¿Somos impetuosos, valientes, arriesgados y de repente temerosos, inseguros? ¿O somos como los hijos del trueno que quieren destruir a todos sus brodercitos y brodercitas? ¿Cómo somos? ¿Quiénes somos delante del Señor? Eso es importante que nosotros lo consideremos. ¿O qué sobrenombre nos pondría el Señor por nuestras actitudes, por aquello que somos en lo profundo de nuestro ser? ¿Seríamos el discípulo amado, como llegó a ser ese Boanerges? Llegó a ser el discípulo amado. Ese hijo del trueno, ese hijo de conmoción, llegó a ser discípulo amado. ¿Qué es lo que podría determinar qué tipo de sobrenombre podría ponernos el Señor? Por lo pronto dice, mío eres tú. Un sobrenombre que pone el Señor sobre todos aquellos que le amamos. Mío eres tú. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero bueno, todo tiene que empezar por un punto. Todo tiene que empezar en un momento de nuestro compromiso con el Dios Altísimo. Y me quiero dirigir en este momento a aquellos que nunca antes se han comprometido con Dios en una relación de compromiso. Creer en Dios es como creer que hay águilas. O sea, ¿qué beneficio tiene de que haya águilas? A menos de que te dediques a su ¿cómo se llama? A adiestrarlas o a venderlas o estudiarlas. O sea, ¿qué más da que haya águilas? Pues sí las hay. Y a mucha gente, sí, pues hay Dios, está bien. Y luego, no se trata de saber que Dios existe, se trata de creer que Dios existe y que quiere que tengamos un compromiso personal con Él. Entonces, si tú, amigo, amiga, que nos escuchas en esta tarde o en esta oportunidad, cuando tú escuches este mensaje, si tú nunca te has comprometido con Dios para establecer una relación tuya y de Él con el Dios vivo, entonces este es el momento adecuado para que lo hagas. Me gustaría guiarte en unas palabras simples de entrega y compromiso con el Dios vivo, que van a servir para toda la vida, de aquí en adelante, toda tu vida. Ya no lo vas a tener que volver a hacer, si lo haces, por supuesto, de corazón. Entonces, si quieres una relación con Dios viva, poderosa, por favor sígueme en estas palabras. Dile así: Señor, de manera que tú mismo puedas escucharte. Señor Jesús, te doy gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario por mí. Te ruego que me perdones por lo malo que yo he estado haciendo. Ayúdame, Señor. Limpia mi vida, limpia mi conciencia de toda maldad, de toda forma de pecado, Señor. Ya no quiero vivir en contra tuya, ya no quiero ofenderte. Te ruego, Señor, establece tu reino en mi corazón. En esta hora, Jesús, yo abro mi vida, mi corazón a ti y te entrego mi corazón. Te recibo en mi corazón como el Señor y el Salvador de mi vida, entendiendo que tú eres mi máxima autoridad a partir de este momento, y te recibo también como mi único Salvador, sabiendo, Señor, que si antes he creído que hay alguien más intercediendo por mí delante del Padre Celestial, hoy me doy cuenta de que el único que existe eres tú, Señor Jesús. Por eso en esta hora te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te ruego, Padre, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo, que me guíe a toda tu verdad. Amén. Pues muchísimas gracias por esta declaración. Sabemos que el compromiso no es con nosotros, ni siquiera con la persona que les haya invitado a escuchar este mensaje, sino con el Dios vivo. El asunto es con Dios. Nosotros con mucho gusto estamos para ayudarles a crecer en su comunión con Dios, si nos lo permiten,
Sí, con mucho gusto podemos hacerlo. Podemos tener contacto a través de las famosas redes sociales y también hay alguna que otra cuenta de correo por ahí en la que podemos tener comunicación, también a través del WhatsApp. En fin, o sea, procuramos estar disponibles para ustedes. Y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, una vez que hemos dado esta oportunidad a quienes no lo habían hecho, ahora tenemos nosotros la pregunta. Entonces decidimos, ¿qué decidimos? ¿Ser rocas o ser Boanerges? ¿Qué queremos ser? ¿Cómo queremos que Dios nos conozca? Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te damos gracias, porque tú conoces lo profundo de nuestro ser. Tú sabes exactamente cómo y quiénes somos cada uno de nosotros. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a identificarnos en aquello que es bueno, en aquello que es agradable a ti, Señor. Si es identificarnos como esos que reciben la revelación del Dios vivo en nuestro corazón, que podamos ser como Pedro, esa roca, Señor. Pero si somos también impetuosos, si somos también como esos violentos que quieren destruir a sus adversarios, pero podemos llegar a ser tu discípulo amado, tu discípulo amada, Señor, ayúdanos. Queremos serlo, queremos estar cerca de ti, Señor, y sabemos que tú nos amas y quieres que sigamos nosotros tus caminos, que podamos escuchar tu verdad. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de considerar estas cosas, y gracias por la palabra, cada frase, cada concepto que nos has hablado en esta tarde. Te amamos con todo nuestro corazón y bendecimos siempre tu santo nombre. Amén. Pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero gusto estar este tiempo con ustedes. Gracias por estar con nosotros, amigos en Facebook. Que el Señor les bendiga, los guarde, los proteja y que tengamos todos una semana llena de la bendición de nuestro Padre Celestial. Amén. Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra. Gracias por tu instrucción para nuestra vida. Gracias porque nos amas. Ponemos delante de ti nuestros empleos y fuentes de ingreso. Bendecimos nuestros centros de trabajo y la fuente de provisión de nuestras casas. Gracias, Señor, porque en ti somos tierra deseable, porque en nuestra mesa hay sobreabundancia de pan y de todo bien, Señor. Gracias porque prestaremos y no pediremos prestado. Gracias por cada una de tus promesas a las que decimos hoy sí y amén. En tu nombre, Jesús. Amén. El manantial, el motivo de tu vida encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.